prácticas de la enseñanza y tendencias culturales emergentes, caminos de reinvención, eh, tiene un punto de partida obligado que tiene que ver con lo que son nuestras universidades públicas, el momento que atravesamos, lo que significan en nuestra vida, en la construcción de conocimiento que hacemos, y en mi caso particular fue en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde trabajo con un enorme equipo y estuvo temprano Karina León con ustedes, con quien comparto este proyecto y el camino a lo largo de décadas. En esta facultad a la que llegué desde la Escuela Normal de Quilmes de la dictadura, descubrí prácticamente todo aquello que hoy es fundamentalmente mi trabajo, un trabajo hecho con muchísimo esfuerzo, con muchísima rigurosidad, en condiciones que a veces son complejas. Un trabajo que se inicia porque hay una maestra. Y en mi caso, para como muchos de los que están acá, esa maestra fue Edith Litwin. Yo la conocí en 1987 en una primera clase de Fundamentos de Tecnología Educativa, y en esa clase yo decidí que iba a dedicarme a lo que ella se dedicaba. Era la tecnología educativa, pero podría haber sido otra cosa, y seguramente yo hoy estaría hablando de otro tema. Esto es lo que defendemos, esto es lo que defendemos cada día, esto es lo que construimos, esto es lo que nos conmueve, esto es lo que hace ser quienes somos. Y quiero decir que todo lo que viene de acá en más tiene que ver con el trabajo que se estructura desde la facultad, pero que tiene que ver con muchísimas articulaciones compartidas con muchos de los que están acá, tanto en el ámbito del grado como del posgrado, como de la extensión y por supuesto de la investigación. En este sentido, que vuelve a la maestra y a las maestras que marcaron nuestro camino, quiero decir que yo hace algunas décadas, impresiona decirlo, pero algunas décadas, empecé a trabajar también en profunda sintonía con lo que se hace en la Universidad del Mar del Plata, con los docentes memorables, con aquellos docentes que hacen lo que Edith hizo conmigo, esos que nos cambian la vida, esos eh, que nos inspiran, que plantea Miriam, como plantea Miriam a veces por lo indisciplinado de lo que ofrecen. Y en esa búsqueda, en una investigación que tiene así una trama retrospectiva, que buscó recordar a esos maestros, qué le pasaba a la gente cuando recordaba y de qué rasgos hablaba, construí hace bastante tiempo la idea de enseñanza poderosa. Yo diría a esta altura que es una noción del siglo XX, una noción del siglo XX porque en general esos relatos que venían de otros tenían que ver con experiencias vividas en el siglo XX. Y quiero recuperar para abrir esta presentación algunos de los rasgos que tenía la enseñanza poderosa en esta suerte de reconstrucción. Estaba pensada en modo de la disciplina, ofrecía un abordaje teórico que era propio de su tiempo, actualizado, podríamos decir. Como práctica estaba construida en tiempo presente, en diálogo con un momento histórico. Además, permitía mirar en perspectiva desde diferentes puntos de vista, entendiendo que no todo es nuestro punto de vista. Y además nos conmueve al punto de traernos hasta acá, hoy, hasta este encuentro. Quiero resaltar, y de hecho ya resalté, que en esta construcción hay dos rasgos que conectan con una suerte de tiempo presente, ¿no? La actualidad, diría, del campo disciplinar y el carácter de tiempo presente de una propuesta inscripta en su tiempo. Y en este análisis de tendencias que voy a hacer o de prácticas de la enseñanza en articulación con lo que son las tendencias culturales emergentes, me pareció importante hacer este subrayado. Pero como les decía, esto es parte casi de un episodio de otro siglo, y quiero tomarme algunos minutos para
hablar de lo que nos pasó este siglo. Muchos de ustedes ya me escucharon varias veces hablar de esto, pero quiero ponerlo casi, les diría, en una suerte de construcción episódica, ¿no? ¿Qué pasa, podríamos decir, en los últimos 25 años desde el punto de vista de esas tendencias culturales emergentes que tienen un profundo, no sé si significado, porque no sé si a veces logramos construir ese significado, pero podríamos decir una profunda repercusión, resonancia, vibración en términos de lo que son las prácticas de la enseñanza. El primer corte tiene que ver con el cambio de siglo. Ahí ubico la obra de Manuel Castells como central para el análisis, cuando Castells dice: entramos en otra galaxia, salimos se cierra el paréntesis de Gutenberg, como también dice Pisitelli, y se abre el paréntesis que nos trae a la galaxia Internet. Castells llama a esta apertura, la era de la información, la sociedad red, pero tiene una marca que para mí es fundamental y es fundamental para el trabajo de investigación que llevé adelante en el pase de siglo junto con Karina León, y es el señalamiento de que las principales actividades económicas, sociales, participativas, culturales de la sociedad empiezan a estar estructuradas en torno a Internet. ¿Esto quiere decir que todos tenemos Internet? No, no, no lo teníamos ni en el pase de siglo, ni todavía hoy todos tenemos acceso a Internet, y esto creo que hay que señalarlo como deuda de inclusión. Ahora bien, creo que sí es importante señalar lo que implica que las principales actividades estén estructuradas en torno de Internet, ¿no? Recuerdo una entrevista que le hicimos por ese tiempo a Alicia de Alba, que en el siglo pasado había sido tremendamente crítica de los desarrollos de la tecnología educativa, tecnicista, eficientista, neutral, etcétera, por justa razón, y que nos decía a Verónica Perosi y a mí en una entrevista que publicamos en el ICE: esto va a ser equivalente a lo que fue la electricidad en el siglo XX. O sea, hay gente que vivió en el siglo XX sin tener electricidad, pero es como si no hubieran vivido en el siglo XX. Y empieza acá a aparecer una trama que para mí fue muy destacada desde el punto de vista de la investigación, que refiere a cómo Internet se empieza a colar en la construcción del conocimiento disciplinar. Nosotros tenemos datos del pase de siglo donde queda claro que los docentes, que son los que están levantando la mano y dicen: yo PRI, yo necesito estar conectado para dar clase, son los que dicen: está cambiando el modo en que se investiga, están cambiando las formas en que se diseña, está cambiando el sentido de la construcción del texto narrativo, y así sucesivamente, y lo podríamos mirar en una diversidad de campos disciplinares. Yo en algún momento hablé de esto como inclusión genuina. El siglo siguió y yo creo que hacia principios de la década de 2010, todos empezamos a ver que se movían otras cosas, y que se movían otras cosas también de la mano de este reconocimiento del derecho a la inclusión, y específicamente en el caso de Argentina, Conectar Igualdad; en el caso de Uruguay, que están acá los colegas de Uruguay, Ceibal. En ese reconocimiento y en esa definición política de incluir digitalmente a los estudiantes, a los docentes, aparece el reconocimiento de otro sujeto. Y para mí fue muy claro cuando Michelle Serres, allá por 2013, publicó, o un poco antes, pero en la versión en español en 2013, Pulgarcita, donde dice: ojo, porque el sujeto que educamos ya no tiene la misma cabeza. Tiene el celular en la mano, mueve todo el día los pulgares, no le interesa el libro dicho, este ejercicio le parece obsoleto completamente. Y ahí aparece también desde el punto de vista de investigación un reconocimiento importante que hacen los docentes, por ejemplo, de Conectar Igualdad, cuando dicen: ojo, porque si este es el mundo
esta posibilidad es condición de inclusión social, de inclusión cultural, que a veces tiene que ver con cosas que parecen simples, pero no lo son en un sentido político, como por ejemplo esos chicos que decían en nuestras investigaciones con Conectar Igualdad, eh, profe, ahora que tengo la NET, por favor deme libros de literatura infantil para que yo comparta con mis hermanos y mis hermanas, en casas donde no hay una biblioteca. Bueno, Pulgarcita tiene otra cabeza. Y acá ya se empiezan como a conectar estos momentos del siglo, ¿no? La irrupción de una era en la que las tecnologías digitales, en ese momento decíamos de la información y la comunicación, traman formas en que se construye el conocimiento disciplinar y podríamos decir, además, una llegada muy fuerte, bastante expandida a, a los jóvenes y también a las infancias, en términos de este emerger de un sujeto distinto que tiene otra cabeza. Si seguimos avanzando y ya nos vamos casi al inicio de la década de 2019, perdón, de la década de 2020, en el año 2019, eh, otra obra que nos impacta mucho es el trabajo de Alessandro Barico, donde va como juntando esta suerte de hitos y hace una síntesis que a mí me resulta magistral, ya saben, donde dice es que lo que ocurrió es una revolución mental. No es una revolución tecnológica. Sería un error considerar que lo que ocurrió fue una revolución tecnológica. Es una revolución mental. Cambia la experiencia y se convierte en otra cosa, en algo que es físico y virtual al mismo tiempo. Yo leía este libro en el verano de 2020 y le decía al equipo, no importa que hace décadas que nos dedicamos a la tecnología educativa y a la educación a distancia, no estamos acá, no estamos ni por casualidad en la creación de una práctica de la enseñanza que es física y virtual al mismo tiempo. Planteaba esto con mucha preocupación, por supuesto, hasta que llegó la pandemia y nos noqueó en un punto. Nos hizo entender de golpe la revolución mental a la mayoría de los seres humanos. Barico después publica un libro en anagrama en el transcurso de la pandemia, a la que le pone, supongo que como una gran ironía, el título Lo que estábamos buscando. Y dice que la pandemia es el mito que necesitábamos para entender la revolución mental. Uno dice, bueno, qué fuerte, pero hay algo de eso que, que digo que uno hasta podría ver en esta, por ejemplo, adopción rapidísima que hicieron de plataformas que estaban a disposición hace décadas en las universidades, personas que siempre las habían mirado con cierto recelo, por decir algo, desconfianza. La pandemia aparece en esta escena como cuarto momento, como mutación, ¿no? Al decir de Bifo, un momento de la historia que viene a cambiar a escala formas de vida, formas de trabajo, formas de recreación, por supuesto, de estudio, aunque no nos guste demasiado. eh, para quienes se dedican al desarrollo tecnológico, hay una estimación, digo, probablemente es una hipótesis, pero no quiero dejar de mencionarla, que tiene que ver con decir, en 2 años de pandemia se hizo sucedió el desarrollo tecnológico que se esperaba que sucediera en 20 años. O de 20, 2. Y con todo lo que esto trae a nuestra vida, ¿no? Con todo el sufrimiento, la tragedia de la pandemia, pero también las marcas que nos deja. En este recorrido, que Miriam no es más que un recorrido semejante al que planteo en el artículo que publicamos en el libro que coordinás en la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Didáctica y Tecnología, agradeciendo también esa oportunidad, hay una contracara que tiene que ver con estas producciones que hice a lo largo de estos años, de las que hablaba Miriam, donde eh, diría, rescatando algunas categorías en consonancia con esto, que son tendencias culturales emergentes, que nosotros no elegimos, pero que están acá, que van
además transformándose a lo largo de estas primeras décadas del siglo, lo primero que planteé fue, bueno, en esta escena, los ambientes de alta disposición tecnológica ofrecen una posibilidad de enriquecimiento, de generar prácticas de la enseñanza más ricas, con inclusiones genuinas, así las denominé, donde esas inclusiones genuinas no son banales, no son la tecnología puesta bajo presión o por un estímulo de pretendida modernidad o porque alguien me va a evaluar, sino que son decisiones de estos docentes que reconocen que hay algo de la forma en que se construye el conocimiento que está cambiando. Entonces, si yo estoy en una escena de una facultad de diseño, por ejemplo, donde además de enseñarme a dibujar a mano alzada, me enseñan lo que implica trabajar con un software de diseño asistido por computadora, con todas las complejidades que eso trae al mundo del trabajo, a las oportunidades, a la creación, con la distinción que eso supone en el modo de hacer, etcétera, etcétera, claramente la práctica es más rica. Bueno, esta sería como una primera escena. Cuando esta escena, que sería como la escena de la red, junto con el emerger de un sujeto distinto sentado en el aula, se juntan, nosotros ya dijimos, bueno, hasta acá llegamos, hay que empezar a reinventar. Y acá agarro como esta idea del título de la presentación que tiene que ver con los caminos de reinvención. Nosotros tomamos una posición por la reinvención. Dijimos, vamos a reinventar, se lo debemos hacer res también, porque en una página dice, solo se salva uno original y raro, se inventa. Dijimos, bueno, es por acá, vamos a agarrarnos de esta. Ahora bien, la reinvención supone una desarticulación, y voy a decir esto, es una desarticulación didáctica, evidentemente, pero es una desarticulación política de modos de hacer clásicos que en esta contemporaneidad rara en un punto empiezan a ser bastante expulsivos, porque no conectan con las formas en que se construye el conocimiento y porque no conectan con los sujetos que están sentados en los escritorios, en los bancos. Entrar a jugar esa desarticulación nos pone en una escena donde nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar con tendencias culturales emergentes y vamos a ver qué nos sucede cuando las incluimos en clase. Trabajamos con algunas, intermitencia online-offline, eh, combinación de aplicaciones, entre otras. Y inmediatamente advertimos que lo que se estaba desarmando era esa cadencia, suelo decir triste, pero acá tengo miedo que me reten, de la didáctica clásica, que es mayormente, fuertemente, subrayadamente explicativa, y con eso ocupa todo el tiempo, aplicativa en el sentido más lineal del conocimiento construido antes de que el acto pedagógico ocurra, y verificativa a través de las evaluaciones. Bueno, eh, eso nos ubicó en otro lugar. Tuvimos que empezar a trabajar con un centro en la problematización. Esas problematizaciones eran elegidas con los estudiantes. Eso sigue siendo algo que para nosotros se volvió casi una dimensión del diseño, que ya no es diseño, sino que es codiseño. Fernanda mencionaba algo de esto, codiseño de la propuesta con los estudiantes. Y además, como la última gran revelación del asunto, tuvo que ver, apareció en esta mesa de trabajo el hecho de que para que esto realmente fuera distinto, teníamos que construir conocimiento original. No solo en la investigación, conocimiento original en clase, como parte de este despliegue de la práctica de la enseñanza. Bueno, cuando hicimos todo esto, que lo documentamos, lo compartimos, esto está como planteado en Reinventar la clase en la universidad, lo que advertimos fue que era un ejercicio que se volvía permanente, porque las tendencias seguían cambiando y ahí hablamos de didáctica en vivo. En la escena de la pandemia,
suceden una serie de alteraciones notorias por el cierre de los edificios, ¿no? Y yo pondría acá el énfasis en las alteraciones. ¿Qué alteraciones? Alteración de espacio, evidente, alteración de tiempo, probablemente más notoria que la del espacio, por lo menos en lo que nosotros fuimos recuperando en el trabajo de investigación, alteración del currículum, bienvenida alteración, donde todos estuvimos de acuerdo en que había que priorizar. No hay reinvención si no hay algo minimalista o priorizado. Y alteración, por supuesto, en la evaluación, porque todo el mundo se dio cuenta que la evaluación en general tenía bastante poco sentido sin el control físico cercano. Uno podría decir, bueno, revolución didáctica, no tanto. Digo, en nuestro trabajo vimos como la primera parte de la pandemia estuvo puesta, el énfasis estuvo puesto en la puesta a disposición, mandar cosas. En la segunda parte, en esto que estamos haciendo ahora, lo sincrónico, que remedia el gusto parlante, una vez más acá, y donde la experimentalidad probablemente más interesante, la verdadera alteración, empieza a jugarse en el año 2021, porque empiezan a suceder estas aperturas parciales, que en algunos casos son difíciles de sostener porque uno se contagió y que en realidad vienen 20 y no 40, y hace los laboratorios pero no de los teóricos, vamos a probar pero si no hay plan B. Y en ese capítulo de alteración empieza a aparecer, casi les diría, lo más inclusivo que hemos hecho en los últimos años en las universidades. Es pensar que podemos apalancarnos en la alteración para ser más inclusivos. Claro, el tema es que volvimos, qué suerte, volvimos, una maravilla que hayamos vuelto, pero esa vuelta pone como un interrogante que tiene que ver con decir, ¿vamos a quedarnos con todo este aprendizaje o vamos a volver a aquello que ya no somos por la mutación y por todo lo demás? Y acá es donde empieza a construirse el escenario de la hibridación. ¿Es una hibridación buscada? Bueno, es una hibridación que se produce de hecho, ¿no? Entre otras cosas, bajo la presión de los estudiantes que dicen, ¿para qué vamos a volver? ¿Esto por qué no lo haces? ¿Por qué no lo grabás? Y si lo grabás, mejor lo veo después. Y si lo veo después, lo veo más rápido. Bueno, y todo lo que ustedes ya saben que sucede. En este recorrido, bueno, yo planteé en su momento en híbrida, que en un mundo que transita entre pandemias y guerras, la esperanza es política y la educación tiene que ayudar a construirla. Que el problema de las clases híbridas no es un problema de clases, es un problema de las hibridaciones que nos atraviesan. Nosotros tenemos que hacer algo con eso. Y que en todo esto que aprendimos, tal vez lo más importante para destacar, de nuevo, político, es que los estudiantes tienen derecho al egreso, que nosotros tenemos que garantizarlo desde las políticas, desde las instituciones y desde las prácticas de la enseñanza. Ahora bien, si yo recupero esta idea de enseñanza poderosa, estoy como empezando a jugar con la idea de la enseñanza poderosa hoy y tomo este camino del siglo, casi podría decir que la enseñanza poderosa que deja la pandemia es de trama colectiva porque lo que mejor hemos hecho probablemente en nuestro aprendizaje tan duro de pandemia es construir colectivamente, y me estoy refiriendo acá a la docencia. Creo que hay algo que se desarticula de ese maestro memorable en beneficio de un colectivo memorable, de alguien que se sienta a pensar qué cosas hacemos en términos de las prácticas de la enseñanza en una escena distópica, como decía Fernanda, completamente distópica como es la de una pandemia. Creo que empieza a quedarnos algo que es este carácter de empujada que tiene la enseñanza poderosa, no solo por las tendencias culturales emergentes, sino por los estudiantes que son sujetos de esas tendencias culturales emergentes, que frente a muchas de las cosas que seguimos haciendo en la universidad y en los institutos, en el nivel superior en general, dicen, no es por acá, o sea, no es por acá, y eso produce un desenganche que de nuevo tiene sentido político, porque es un desenganche expulsivo.
Yo creo que nadie de los que está acá se puede permitir eso. Sé que no nos lo permitimos, pero además hay que rediseñar para que la expulsión no sea como el camino más obvio, más fácil. Y además creo que queda este como rasgo de hibridada, ¿no? De nuevo, porque somos híbridos. Ahora bien, último episodio. Episodio muy anticipado. Si yo miro para atrás, podría decir casi en los recorridos del siglo que Internet no la vimos venir tanto, digo, la vieron algunos, que el cambio del sujeto creo que todavía hoy es algo que en un punto nos incomoda. No vimos venir la pandemia, que estaba recontra anunciada. Pero había algo que se estaba anunciando, por lo menos de la ciencia ficción. Esta es una imagen, algunos de los que están ahí ya la deben haber anticipado, lo pueden escribir. Es una imagen estoy dando tiempo, Odisea 2001 y este es HAL 9000, la inteligencia artificial que manejaba la misión de esta narrativa, de este relato increíble hecho cine por Kubrick. La cara de Hall se develó también en noviembre de 2022 eh, en este juego de logos. No es más que un juego, pero porque el chat GPT es apenas una de las caras visibles, uno de los despliegues, una de las soluciones de la inteligencia artificial generativa, que viene a generar, al decir de Flavia Costa, un accidente que es semejante al de una pandemia. Flavia Tecnoceno decía, la pandemia es un accidente global. Esto es un cambio que tiene una impronta a escala de todos los que vivimos en este mundo, en este tiempo. Bueno, en una entrevista que le hice el año pasado en una serie en Educar, Flavia dice, el emerger de la inteligencia artificial generativa tiene el mismo carácter de accidente que la pandemia. Como si enseñáramos, nos tocara enseñar entre dos accidentes, el de la pandemia y el del emerger de la inteligencia artificial generativa. De esa envergadura estamos hablando. En un libro muy interesante, Kate Crawford dice que la categoría central, fíjense que fui como arrancándole a todos estos trabajos una categoría central, es la extracción, ¿no? La inteligencia artificial empieza con la extracción de minerales, de litio, por supuesto, y llega a la extracción de datos. ¿Qué datos? Nuestros datos. Un fenómeno que hay que entender desde una perspectiva política, económica, desde un análisis del poder, desde una perspectiva cultural, pero que mientras hacemos ese ejercicio, y para mí es un ejercicio urgente, obligatorio, está transformando una vez más las formas en que se construye el conocimiento disciplinar, las formas en que se trabaja, las formas en que se llevan adelante las investigaciones científicas en todos los campos de conocimiento, la forma en que se plantean las instituciones e incluso la institucionalidad, ¿no? Con todo lo que esto implica, por ejemplo, para nuestras democracias. En en la primera clase de 2023, en marzo de 2023, estaba ahí como recién lanzado ChatGPT, le hicimos unas preguntas referidas a qué podíamos hacer, qué podíamos enseñar en una materia llamada tecnología educativa en una primera clase. Y acá están las respuestas que da el ChatGPT. Ustedes las pueden ir leyendo, son respuestas que tienen problemas, como la inteligencia artificial generativa, aunque tiende a mejorar, no tiende a empeorar, tengámoslo claro. La respuesta tiene sesgos, la respuesta tiene inadecuaciones, no tiene alucinaciones, pero tiene cuestiones que en el campo de la tecnología educativa, tal como la enseñamos, están recontra superadas, ¿no? Por ejemplo, esta posición de ventajas y desventajas. Bueno, ok. Pero en las generales de la ley, por este camino, se aprueba una evaluación, incluida en materia, ¿sí? Si un estudiante decide no venir el cuatrimestre y prepara la materia con inteligencia artificial generativa, lo más probable es que la apruebe.
Entonces, en este día, primera clase, marzo de 2023 de tecnología educativa, les dijimos a los estudiantes, el año pasado ustedes estaban a viva voz preguntando para qué venimos. Ahora hay una pregunta posible que es para qué vamos a venir nosotros. No quiero alentar, no quiero hacer con esto renacer el mito de sustitución, ¿sí? Que llevamos décadas tratando de eliminarlo. No hay acá sustitución, de hecho, nosotros trabajamos todo el cuatrimestre, en 2023, con más fuerza que nunca para demostrar que lo que enseñábamos no se resuelve con inteligencia artificial generativa y que la propuesta, cada vez que estábamos ahí poniendo el cuerpo, era algo inolvidable, era algo original, era algo... Pero eso es un montón y eso no es necesariamente lo que sucede todos los días en las clases, en el nivel superior. Entonces, casi que lanzo una suerte como de alerta, ¿no? Discúlpenme que esté así como tan intensa, pero este es un fenómeno emergente. Cuando los fenómenos están todavía en situación de emergencia, antes de generalizarse, lo escribió Voltaire hace 1 millón de años, es el mejor momento para atraparlos. Porque cuando los se generalizan, como nos sucedió con los teléfonos celulares, uno empieza a tomarlo como algo que ya es parte de uno y pierde como esta posibilidad, esta distancia posible a la hora de replantearlo, de mirarlo críticamente. La segunda cuestión por la cual creo que hay que hacerse cargo de este momento es que esta es una interacción digital inmediata, a diferencia de lo que nos pasaba cuando enseñábamos tecnologías en el siglo pasado y había que enseñarle a un docente a crear una cuenta de correo electrónico y eso era muy complicado. Hoy uno puede salir de acá, interactuar con ChatGPT o con lo que sea, en su propio lenguaje. Esto es algo inédito. Es una interfaz que todavía, y creo que hay un largo todavía, requiere expertise disciplinar, porque para mirar que acá hay sesgo, que hay problemas, que hay inadecuaciones, que hay patrones que son patrones que probablemente sean expulsivos, etcétera, etcétera, está nuestra mirada como docente. Pero fundamentalmente esto es una disrupción crítica, es un hackeo. Es un hackeo al sistema educativo, es un hackeo a las prácticas de la enseñanza tal como las conocemos. En estos días me cuentan una conversación entre dos hermanos adolescentes, los dos están en la escuela secundaria y la conversación gira en torno de cómo puede ser que te haya ido mal en la prueba si le sacás en una escuela del conurbano bonaerense, una escuela privada de una congregación. Le sacás una foto al ejercicio de matemática, se lo pones al chat GPT y te lo devuelve hecho. ¿Cómo te puede haber ido mal? Le dice el hermano a la hermana. Y la hermana está muy enojada porque cree que ella con mucho esfuerzo intentó hacer su ejercicio de matemática mientras había compañeros que, porque no lo hicieron, se sacaron 10 y se acabó. A las formas de evaluar que siguen siendo hegemónicas, eh, esto es un hackeo realmente de una dimensión mayor a lo que fue la pandemia. Y mal que me pese, eh, la evaluación sigue estando en el corazón de las prácticas de la enseñanza que se llevan adelante en muchísimos casos. No es que me guste, eh, pero creo que hay algo del sistema que sigue girando en torno a la evaluación. De evaluaciones de nuevo, que hoy se resuelven con inteligencia artificial generativa. Diría entonces, en una perspectiva que ya deja de mirar el hoy y piensa un poco como en una trama de cómo seguimos, qué hacemos, yo creo que nosotros tenemos que poder capturar algunos rasgos de este momento que tienen que ver con esta posibilidad de construir originalmente. Creo que tal vez esa es la forma de defensa más clara que vamos a tener, porque lo que no es original se resuelve con ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial generativa. Pero creo que es construir creativamente, originalmente, no solo en nuestro colectivo, sino también con inteligencia artificial generativa. Entre otras cosas porque eso puede llevarnos a un nivel distinto en términos de construcción de conocimiento. Creo que necesitamos, y esto sí lo pongo como en el centro del asunto didáctico, poder no solo
declarar y entender este fenómeno de nuevo en su alcance económico, en su alcance sociológico, en su alcance político, sino ponerlo sobre la mesa de la experimentación con del diseño, con este sentido de didáctica en vivo y ver qué supone, porque si no lo hacemos nosotros, lo están haciendo los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Con la perspectiva más crítica que se les ocurra, pero no va a alcanzar con declarar. Y creo, para terminar, que en esta escena donde la artificialidad va a ser probablemente creciente, no veo que lo podamos evitar, nuestro compromiso tal vez tiene que ver con recuperar el cuerpo como lo más humano que tenemos, ¿no? Pero el cuerpo, ese cuerpo deseante, ese cuerpo sufriente en un punto, ese cuerpo colectivo, ese cuerpo en movimiento, ese cuerpo performando, ese cuerpo que sale a la calle como forma de defensa, ese cuerpo político no es el cuerpo que más se mueve adentro de las aulas. Y cuando se mueve, como decía Fernanda, en general está más afuera de las aulas que adentro de las aulas. También, esto sin haberlo acordado, traía algunas escenas, ¿no? Del grado, del posgrado, de lo que para nosotros es extensión. Son todas escenas de clases, una performance en la Puerta de la Plaza de Mayo, por poco no sacan la patada, pero bueno, una anécdota más de nuestra vida, ese cuerpo en articulación con otras universidades, en este caso en la Universidad Nacional de Quilmes, ese cuerpo en el Instituto de Formación Docente Dora Costa de la Villa 31. En estas escenas que son vivas, que están vivas, porque son propias de su tiempo, y es un tiempo en el que no vale esperar, mirar para otro lado, decir, porque tiene que ver con la defensa. Yo creo que tal vez el rasgo más importante para destacar es el de generar unas prácticas que en el medio de tanta injusticia y de toda la preocupación que nos genera el avance de las derechas, el ajuste voraz al que están sometidas nuestras instituciones, nos devuelva la esperanza en que este es el espacio, que esto es lo que defendemos y que esto es lo que defendemos porque es el camino a la justicia y a que nuestros estudiantes todos estén en el nivel superior para terminarlo, para que puedan transformar con eso el mundo en un sentido de más justicia y que tengan las mejores oportunidades, todas aquellas que se merecen para tener una vida plena. Muchas gracias.